Bien, buenas noches, bienvenidos. Esta noche tenemos este tema del capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, amar al prójimo como a sí mismo, es lo que impide el progreso del hombre. ¿Qué es lo que impide el progreso del hombre? Vamos a ver. Estamos en el Centro de Estudios Espíritas La Casa del Camino y también damos la bienvenida a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Entonces, nos dice el Evangelio y el libro de los Espíritus, ¿no? Hay dos grandes flagelos que no ayudan a la humanidad, al progreso, a su avance. Dos grandes flagelos, que son el orgullo y el egoísmo. Hemos visto el orgullo la semana pasada y vamos a ver ahora el egoísmo, que es uno de los grandes flagelos que impide al hombre progresar. Entonces, vamos a ir viendo, analizar cómo sería, cómo es, qué características tiene una persona que es egoísta. ¿Cómo es una persona egoísta? Busca su propio beneficio antes que el bien común. O sea, primero yo. Y no piensa en el prójimo, no piensa en el prójimo. ¿Por qué? Puro ego, ¿no? Entonces, por ejemplo, acaparo todo y el señor está con su canasta vacía, ya no hay nada, pero ellos compraron todo. No le pueden dar un paquete de comida al señor. El egoísmo. Tiene dificultad para compartir, para ayudar. Tiene dificultad. ¿Por qué? Primero él, primero yo. Quiere atención o reconocimiento constante. Se merece todo. Atención para mí. Ignorando los sentimientos y las necesidades ajenas. ¿Alguna vez les ha pasado algo de estas escenas? Uf. Me ha pasado. A mí también. Y esta. ¿No les pasa de que ahora hay pues las pantallas para cada habitación, ¿no? Y a cada uno ve lo que quiere. Antes se veía y se disfrutaba en familia. Veían una película, un programa, una sola tele. Imaginan en esa época. Y llega el esposo, no. Espérate. Su partido, ¿no? Su programa, su película, su partido favorito, su equipo favorito va a jugar. Y no piensa en cómo se siente la otra persona, ¿no? No interesa. Y es que no es que sea maldad, perversidad, es su naturaleza. Aflora el yo primero. El yo primero, el yo primero, el yo primero, ¿no? Entonces es un obstáculo para el amor, la fraternidad, la humildad, porque encierra al ser humano en sí mismo. Yo primero. El egoísmo es la llaga de la humanidad que debe desaparecer de la faz de la tierra porque impide el progreso moral. Mire, más que el progreso material, el progreso moral no nos deja crecer. Un egoísta no se puede decir pues que sea una persona con muchos valores. Opaca
las virtudes que pueda tener. Al espiritismo está reservada la tarea de hacerla ascender en la jerarquía de los mundos. ¿A quién va a hacer ascender? A la humanidad. Eso ya lo veremos en la regeneración, ¿no? Es pues el objetivo al que los verdaderos creyentes deben apuntar sus armas, su fuerza, su valor, su coraje, ¿no? Para deshacernos del egoísmo. ¿Por qué el valor? ¿Por qué valor, fuerza, coraje? Porque se necesita mucho valor para vencerse a sí mismo, antes que los demás. Podemos doblegarnos de repente ante alguien, ceder a algo, pero para acá, para nosotros, el que es egoísta, no puede. Mira que tienes que dejar, estás mal, estás haciendo sufrir a los tuyos. Lo que yo digo es, estás equivocado. No es así, estás viendo mal. Nos dice. ¿En qué se basa el egoísmo y por qué impide el progreso moral? El egoísmo tiene como base el sentimiento de interés personal. Impide que en el corazón del hombre se desarrollen otros sentimientos más nobles, la fraternidad, la caridad, obstaculizando así el progreso moral. No hay caridad. El egoísta difícilmente puede practicar la caridad porque practicar la caridad es pensar en el prójimo, pero piensa en sí mismo, ¿no? Entonces, el egoísmo es la actitud de pensar principalmente en uno mismo, poniendo los propios intereses, deseos, las necesidades por encima de los demás, sin considerar cómo esas acciones afectan. No piensan, ni les interesa cómo puede la otra persona sentirse afectada. Es la negación de la caridad. Sin caridad no habrá paz. No, es para el otro lado. Sin caridad no habrá paz en la sociedad. Es más, no habrá seguridad. Con el egoísmo y el orgullo, dándose la mano, los dos van de la mano. La vida será siempre una carrera en la que triunfa el más astuto. Nada de solidaridad, nada de que yo te enseño, yo te ayudo, no. Yo paso por encima de todos para conseguir mis objetivos. La lucha de intereses, donde son pisoteados los afectos, en la que ni siquiera se respetan los lazos familiares. Pasen amigos, tomen asiento, ¿cómo es? Hola, pasen. Entonces, la persona egoísta no piensa en los demás, solo piensa en sí mismo. Inclusive, ¿cuántas veces no se ven los trabajos? Le toca ascender al compañero, no, yo voy a hablar con el jefe porque necesito. Y lo puentean, no les interesa, no piensan en los demás. ¿Qué nos dice el Evangelio? Nos habla de la ley del libro de los espíritus también, la ley del progreso, la ley del trabajo, perfecto. Son leyes divinas. Todos tenemos derecho a progresar, a avanzar, a estar mejor, a ser mejores. Es un derecho. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Fíjate si lo que estás haciendo para tu bienestar no perjudica a alguien.
Pon eso primero. Si perjudica a alguien, deséchalo, descártalo, porque entonces avanzarás materialmente. En el ejemplo de conseguir un mejor puesto, pero moralmente estás retrocediendo, porque no piensas en el prójimo, en la persona que tú estás perjudicando. Entonces, preguntémonos, ¿lo que yo voy a hacer perjudica a alguien? Si no perjudica a nadie, adelante. Y si perjudica a alguien, da un paso al costado. Porque acordémonos que todo es ley de causa y efecto. Todo lo que hagamos regresa. ¿Sí? Vuelve. Como un boomerang, lo lanzas y regresa. Entonces dices, ¿por qué me pasa esto? Dios me castiga. Y no es así. A veces se enfoca también en cosas grandes como un puesto que toma su tiempo, pero si uno comienza a practicar de cosas pequeñas, vamos avanzando. No siempre pensando en que uno se dé el paso, se dé el asiento, ¿no? Cosas pequeñas, por supuesto. ¿Cuántas veces no ha pasado? A ver, acá hay varias damas que están en el bus y los varones y jóvenes sentados y se hacen los dormidos, ¿no? Para no ceder el asiento a la dama. No, ahora igualdad de género, igualdad. La amabilidad siempre nos va a llevar un paso adelante. No perdemos nada. La pregunta 913 del Libro de los Espíritus. La pregunta, ¿cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los demás, de todos los otros? El Libro de los Espíritus. Lo hemos dicho muchas veces, el egoísmo. De él deriva todo el mal. Estudiad los vicios y veréis que en el fondo de cada uno de ellos está el egoísmo. Aunque luchéis contra esos vicios, no conseguiréis extirparlos hasta que no hayáis atacado el mal en su raíz, hasta que no hayáis destruido su causa. Entonces, tenemos vicios materiales y vicios morales, ¿no? Los vicios materiales, los excesos en el alcohol, en la bebida, en la comida, ¿no? Los excesos. Pero los vicios morales también. Hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y no nos damos cuenta a veces que tenemos vicios morales, los celos, la envidia, ¿no? El deseo de venganza, la falta de paciencia, la falta de tolerancia, no la indolencia, el no sentir por el prójimo, la indiferencia, ¿no? Ese es el egoísmo. Si analizamos todas tienen egoísmo, ¿no? Quien quiera aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe extirpar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, pues el egoísmo es incompatible con la justicia, el amor y la caridad. Uno de los principios y los fundamentos de la doctrina espírita, ¿no? La ley de justicia, amor y caridad. Queremos siempre justicia, queremos siempre equidad para todos. ¿Por qué él sí y yo no? Queremos, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos propiciando muchas veces eso, ¿no? A través del egoísmo. Entonces el egoísmo no nos deja crecer, nos ata a nosotros mismos, a los apegos, ¿no? A los apegos materiales, al error. Podemos tener varias virtudes,
pero el egoísmo las va a opacar. El egoísmo crea rechazo de los demás, de las demás personas, antipatía, y finalmente el egoísta se quedará solo, preso de sí mismo, preso de sí mismo. El egoísmo neutraliza todas las demás cualidades. Entonces, mirémonos para adentro, ¿qué tan egoístas somos? ¿No? Hagamos una escala, ¿no? Estoy en 100, en 90, en 80, en 50, ¿en cuánto estoy? Y modificarnos, ¿no? Nosotros no vamos a empezar a hacer nuestro cambio interior mientras no nos demos cuenta de nuestros vicios, de nuestros defectos. Porque a veces el familiar, el amigo, te dice, oye, estás cayendo, eres bien egoísta, ¿no? Oye, tú eres bien envidioso, eres una chismosa. Dice, no, estás equivocado, serás tú. Rechazamos de plano. Analicemos, si nos dicen, analicemos, evaluemos y miremos para adentro para empezar a cambiar y a ser mejores y no quedarnos solos. Podemos estar rodeados de mucha gente, amistades, y sentirnos la persona más sola. Cuidado con eso. Continuamos con el libro de los Espíritus. Cuando el principio de la caridad y fraternidad sea la base de las instituciones sociales, de las relaciones legales entre los pueblos, así como entre los hombres, el hombre pensará menos en sí mismo al comprobar que los otros han pensado en él. Sentirá la influencia moralizadora del ejemplo y del contacto. Entonces, somos seres sociales. No podemos vivir aislados o considerarnos mejores porque de repente hemos estudiado, hemos tenido mejores posibilidades y apartarnos, ¿no? Y sentirnos superiores. Entonces, siempre la fraternidad, ¿no? La caridad no es aquella solamente la que da la moneda. Caridad es saber escuchar, tener empatía, comprender, consolar. Eso es caridad. Alguien viene, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bajoneado, bajoneada? Escuchar, un abrazo, eso es caridad. ¿Qué nos dice el espíritu de Fenelón? El reino de los cielos está abierto principalmente para los poseedores de esa virtud, de la caridad y la fraternidad. A ellos se les reserva la dicha de los elegidos, pues en verdad os digo que en el día de la justicia, quien solo haya pensado en sí mismo, será puesto a un lado y sufrirá por su desamparo. ¿Y cuándo es ese día de la justicia? ¿El día del juicio final? Bien, muy bien. Y cada vez que desencarnamos, porque volvemos, ¿no es cierto? Nos van a hacer toda la evaluación. Ese es el juicio final, no al final de los tiempos, a los milenios, no. Ahora, como dice el amigo. ¿Por qué es necesario combatir el egoísmo dentro de nosotros? ¿No? ¿Cuántas veces hacemos esto? Porque siendo la negación de la caridad y el causante de todas las miserias del mundo terrenal, la felicidad de los hombres solo será posible cuando sea eliminado del corazón de cada uno. Vamos a esperar la regeneración para conseguir esto. La felicidad,
Todos buscamos felicidad. Todos queremos ser dichosos, estar bien. Entonces, que pongamos en la balanza más corazón, más fraternidad, ¿no? Más empatía, más indulgencia con el prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo más próximo, porque prójimo es el próximo, es la familia. Los hijos, los hermanos, los padres, los esposos. ¿Y cuántas veces no practicamos la caridad en nuestra propia casa? No toleramos, somos intolerantes, impacientes, ¿sí? Analicemos. El orgullo es el más grande obstáculo para la felicidad de los hombres. La indiferencia, que es egoísmo. El indiferente, que no siente nada, está pensando solo en sí mismo, es una de las manifestaciones del egoísmo, pues nos hace volver la espalda a nuestro prójimo. ¿Sí? No, yo tengo mi paraguas y no alcanza para ti, mójate. Entonces, no pensar en el prójimo, ¿no? No pensar en ayudar, que tiene frío, ¿no? Y va de ida y de vuelta, ¿no? Lo que nos enseña la doctrina es que así como somos ahora, si somos indiferentes, egoístas, está hablando el tema de esta noche, y no tenemos un poco de misericordia para el prójimo, así nos van a tratar en la próxima. En la próxima estaremos del otro lado. Ley de causa y efecto. Entonces después nos hemos olvidado lo que hemos hecho en vidas pasadas y decimos, ¿por qué Dios me castiga? Porque tú fuiste así. Dios no nos castiga, no castiga a nadie. Somos herederos de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros somos indiferentes al dolor ajeno, la necesidad del hermano? ¿Qué sentimos cuando vemos a un necesitado en la calle? ¿Qué sentimos? Analicemos. Tarea individual. Jesús nos ha dado el ejemplo de la caridad y Poncio Pilato el ejemplo del egoísmo. Porque cuando el justo va a recorrer las santas estaciones de su martirio, Pilato se lava las manos diciendo, ¿qué me importa? Y dice a los judíos, este hombre es justo, ¿por qué queréis crucificarlo? Sin embargo, permite. Por eso ese famoso lavado de manos, ¿no? No es mi tema, no es mi asunto. No me quiero meter. No me quiero meter en una necesidad. No es mi problema, no es mi tema. Ellos que se entiendan. ¿Cuántas veces podemos tender la mano, ayudar, levantar a alguien caído? El rigor mata los buenos sentimientos. Cristo no se desanimaba, no rechazaba al que iba en busca de él, fuera quien fuese. Socorría tanto a la mujer adúltera como al criminal. Maestro Jesús siempre estaba con los necesitados. No estaba con los reyes, los doctores de la ley. Estaba con los enfermos del alma. Nunca temió que su reputación fuera perjudicada por eso. ¿Cuándo, pues, habéis de tomarlo como modelo para vuestras acciones? Si la caridad reinara en la tierra, el malo no predominaría en la tierra, huiría avergonzado, se ocultaría, pues se hallaría desubicado en cualquier lugar. En ese caso, el mal desaparecería. Como nos dice Kardec, el codificador de la doctrina espírita, fuera de la caridad no hay salvación.
abarca a todas las creencias, todos los credos, todas las ideologías. Fuera de la caridad no hay salvación. Podemos practicar la caridad teniendo la fe que tengamos. Porque finalmente la religión del futuro, para no pelearse con que esta es la verdadera, esta sí, esta no, va a ser la ley del amor. Para todos, todos como hermanos. Entonces, esto sí va a desaparecer. Estos vicios morales para la regeneración definitivamente van a disminuir, no al 100%, pero van a disminuir y vamos a estar mejor y vamos a disfrutar de un mundo más justo, más benévolo. Pero vamos a esperar a la regeneración. ¿Cuándo va a llegar? Está demorando, lo estamos haciendo demorar. Entonces comencemos ahora mismo, ¿no? Y vamos a analizar, ahora hemos visto lo que es el egoísmo en sí. ¿Qué es contrario al egoísmo? Nos dice la caridad, la empatía. ¿Qué es empatía? Ponerte en los zapatos de tu prójimo. Ponte en su lugar. ¿Tú qué harías en su lugar? El desprendimiento, el amor al prójimo. ¿No? Entonces, fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, vayamos pensando en estas virtudes. ¿Es posible eliminar el egoísmo de la faz de la tierra? ¿Qué dice? No, como estamos ahora, no. Pero sí es posible. Sí es posible, sí es posible. Mira, la última pregunta del libro de los espíritus te pregunta, ¿es posible imponer el reino de los cielos acá en la tierra ahora? Y tú dirías, wow, qué difícil, ¿no? Pero te dice la respuesta sí. Sí es posible. Es que el tema está en el tiempo, en la hora. Entonces, va a depender de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros hace su parte, hacemos efecto multiplicador. Poner nuestra parte. Porque a veces pensamos en el colectivo, ¿no? Oh, pero mira cómo está la gente, mira cómo está la sociedad, qué terrible. Entonces sigo en lo mismo y no hago mi cambio. ¿Y entonces cuándo? ¿No? Hay que tener en cuenta, y eso nos esclarece la doctrina, el progreso y el avance es individual, es de cada uno, porque cada uno de nosotros somos herederos de lo que hacemos. Si ahora yo le hago daño a ella, eso me va a regresar, ahora o en la siguiente. Porque lo que hice mal, lo que yo perjudiqué, regresa. Por las leyes divinas, ley de causa y efecto, ley de reencarnación, pluralidad de existencia, pluralidad de mundos habitados. Si nosotros no entendemos la pluralidad de existencias, entonces no se podría comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Muchas obedecen ahora, otros obedecen a vidas anteriores. Entonces, no nos fijemos en el colectivo. ¿Yo qué hago para mí misma? Yo quiero estar mejor. Trabaja en eso. Comienza ahora. Así, con toda la adversidad en tu contra. No importa. Sé ese lunar, ese puntito blanco en la oscuridad. Porque lo que tú hagas, nos ven, somos ejemplo. Podemos hacer efecto multiplicador y los puntitos blancos
pueden ir aclarando todo un panorama. Entonces, sí es posible. Y tengamos en cuenta que la doctrina también nos dice, todo es merecimiento. Entonces, lo que nos pasa, bueno o malo, es lo que necesitamos y es lo que merecemos. Yo no merezco esto porque yo no he hecho nada para merecer. No has hecho nada ahora, pero antes sí. Y nada de lo que nos sucede es injusto, porque Dios es infinitamente justo y bueno. Y si nos pasan cosas malas ahora es porque lo hicimos antes. Desde ese punto de vista que nos da la doctrina, haz tu trabajo tú. No mires a los demás que están equivocados. Si puedes aconsejar, aconseja. Y empieza tú tu tarea. Porque el más beneficiado, ¿quién va a ser? Tú mismo. Nos dice, ¿es posible eliminar el egoísmo de la faz de la tierra? Sí. Siendo un sentimiento resultante de la influencia de la materia, el egoísmo, la materia, o sea, nuestro cuerpo físico, ¿no? Somos muy materialistas, muy apegados a las cosas materiales. Se va a debilitar a medida que la vida moral vaya predominando sobre la vida material. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida? Nos dice el libro de los Espíritus. La vida moral con el espíritu. La vida del espíritu. La vida en el mundo espiritual. Entonces, a eso vamos a llegar todos. Unos más nos llevan a la delantera, otros vamos para atrás. Vamos haciendo el camino. Pero entonces, eso se va a hacer posible en la medida que nos vayamos desapegando de las cosas materiales. La codicia, que mi carro, que mi esto, mi celular, mi reloj, mío. Mi hijo, mi esposa, mis hijos. Ahora ya no se ve tanto, ¿no? Pero antes, no, mis hijos. Y no los dejaban ni siquiera que socialicen, ni que se casen, ¿no? No, van a sufrir como yo he sufrido. Mi hijo. ¿Y cuántos no se han casado por estar cuidando a los padres? ¿Qué es eso? Egoísmo de los padres. Error, ¿no? No son nuestros hijos. Son hijos de la vida, hijos de Dios, que nos lo dan en esta existencia para protegerlos, criarlos, porque son esos lazos familiares que hay, esos vínculos, las constelaciones familiares que vienen de vidas pasadas y que toca estar y que toca afrontar lo que toca. Nada es nuestro, todo es pasajero, todo es prestadito, nada dura para siempre, todo es temporal. Esos apegos, todo es temporal, ahora lo tienes, mañana no lo tienes. El mal lleva a la búsqueda del remedio, que en este caso es la caridad. En este caso el remedio contra el egoísmo es la caridad. Y qué mejor ejemplo que Madre Teresa. Hay muchos, ¿no? Gandhi. Y también figuras espíritas, ¿no? ¿Cómo promover la destrucción del egoísmo en nosotros? Comenzando por dar ejemplo, como hizo Jesús, practicando la caridad desinteresada, sin importarnos la ingratitud con la que aquellos nos tratan, volviéndonos más sensibles a los sufrimientos ajenos. No importa si no te agradecen, porque si vamos a hacer una caridad esperando que nos agradezcan, ya estamos mal. Porque si vamos a dar, no esperes nada.
Si te dicen gracias, ok, por nada, con todo gusto. Pero si no te agradecen, no importa. Da. Cuando hacemos algo con la expectativa de recibir algo en retribución, ya no estamos dando. Estamos esperando algo de respuesta. Entonces acá en las relaciones más individuales, pero para relaciones familiares, no se tiene que haber reciprocidad, o por lo menos generar un clima. La gratitud es una virtud que hay que cultivarla. Y si los pequeños, los hijos, se los ve ingratos, hay que enseñarles a que agradezcan. Gracias porque hay sol, gracias porque llueve, gracias por todo. Gracias porque amaneció, estoy vivo. Gracias porque tengo donde dormir. Agradecer en vez de quejarnos. Eso. Comprendiendo el efecto dañino del egoísmo, iniciamos nuestro proceso de reforma íntima, colaborando eficazmente para la mejoría de la humanidad. Entonces, todo lo que hagamos en bien del prójimo, sin esperar nada a cambio, es edificante para uno mismo, edificante, es grato para uno mismo. Si los hombres se amaran mutuamente, la caridad se practicaría mejor. O sea, la fraternidad, ¿no? Con todo, para eso sería preciso que os esforzarais por desembarazaros de esa coraza que cubre vuestros corazones, a fin de que fueran más sensibles con los que sufren, ¿no? Entonces, siempre buscar ayudar, salvar una vida. De repente para uno no significa mucho ayudar a levantar, para esa persona significa todo, volver a la vida. Acá tenemos principales formas de caridad. La caridad material. La caridad material ayuda con alimento, ropa, medicina, con recursos. La caridad moral, escuchar, perdonar, consolar, comprender. La caridad espiritual, la oración, el paz espírita, la orientación fraterna. Acá en las casas espíritas se hace la asistencia fraterna, una especie de consejería, orientación, de consuelo, el pase que es una donación de fluidos con la intención de dar beneficio al paciente que recibe ese pase, ¿no? Entonces, la caridad silenciosa, esa caridad que a veces ni se ve, que ayuda sin esperar reconocimiento. Y todas estas formas de caridad pueden ser caridad silenciosa. Aquí se da el pase, la oración, el agua fluidificada. Y la caridad moral también es importante, ¿no? Atender al que lo necesita. Qué bonito esta foto que dio la vuelta al mundo, que fue real, ¿no? Un arranque del Señor que vio a esta persona descalza y le puso sus zapatos. Ese desprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? Comenzad vosotros mismos por dar el ejemplo, como explicaba hace un rato. No miremos a los demás cómo está el mundo. Comencemos, hagamos nuestro trabajo individual. Sed caritativos para con todos, indistintamente, sin mirar posición social, nada. Esforzados por no prestar atención a los que nos miran con desdén
y dejad a Dios la tarea de hacer justicia. No juzguemos al prójimo. Primero mirémonos nosotros dentro. Porque cada día en su reino Él separa la cizaña del trigo. Entonces, empecemos ahora, ¿no? Empecemos a despojarnos, a ser conscientes que todos somos egoístas, que todos tenemos orgullo. Es parte de nuestra naturaleza. Estamos en este planeta Tierra, que todavía es un mundo medianamente atrasado. No podemos decir que avanza mucho la tecnología. Claro, ahora los robots, la inteligencia artificial. Pero ¿cómo estamos nosotros como seres humanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Ah? Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Por eso la doctrina dice, ¿no? El progreso del hombre como humanidad se va a dar a la par en su totalidad el progreso material por un lado y el progreso moral. Porque el progreso material por sí solo cojea. Podemos tener grandes profesionales inmorales y los vemos. No es necesario ni decir nombres. Los vemos, están en las noticias, están en todo el mundo. Mucho intelecto y poca moral, pocos principios. No les interesa el sentir de los demás. Entonces, procuremos el progreso material, que tenemos derecho a estar bien, a ser mejores, a progresar, a tener una mejor casa, correcto, a arreglar, perfecto. Pero también cómo estamos aquí y aquí. ¿Estamos bien? ¿Nos sentimos felices? ¿No tenemos ninguna carga de conciencia? ¿Sí? ¿Y qué nos dice Joana de Ángeles, la mentora de Divaldo, que también ya desencarnó? Nos dice ella, mire, reserva algún periodo de tu tiempo al servicio sin remuneración, a la caridad fraternal y a la acción en favor de la comunidad. La hora vacía es siempre espacio mental peligroso. Espacio mental peligroso. Ofrécela a tu prójimo, a alguna sociedad o institución que se dedique a la beneficencia o a la construcción de vidas. Pequeñas ayudas producen los milagros de las grandes realizaciones. No esperemos hacer cosas grandes, no. De a poquito se va avanzando, ¿no? Jamás te excuses a este oficio de ayuda desinteresada, no retribuida. Hay mucha aflicción esperando socorro y comprensión. Y cuando uno ayuda sin esperar ni siquiera que nos digan gracias, es gratificante para uno mismo. Y como decía San Agustín, ¿no? Siempre nos recomienda el Evangelio. Evalúa tu día. Antes de acostarte, evalúa tu día. ¿Cómo fue mi día? ¿Hice bien? ¿Hice mal? De repente ofendí a alguien. ¿Cómo me fue en el trabajo, en la universidad, con los vecinos, etcétera? No, evaluar. De repente hemos ofendido a alguien, entonces al día siguiente, discúlpame. Y zanjamos, ¿no? No dejamos cosas pendientes. Y ver qué tanto hemos ayudado en ese día. Qué tanto de bueno hemos hecho en ese día. Hagamos una evaluación. De repente encontramos regular y a veces no encontramos nada. Entonces, para comenzar con nuestro cambio, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Si hay algún comentario, pregunta.